Algunas escenas de este programa han sido representadas. Un joven electricista sufre una muerte agonizante. El cabello de la víctima puede determinar si se envenenó trabajando o si fue un acto deliberado de asesinato. La esposa y la suegra de un policía mueren aparentemente por ataques cardíacos con solo semanas de diferencia. Unos documentos conducen a un posible doble homicidio y a una doble vida extraña. Un ingeniero sin problemas aparentes de salud se enferma misteriosamente y muere. Un cheque rechazado es el disparador de la búsqueda por la verdad. El veneno es un asesino silencioso, pero no completamente imperceptible. Utilizando los avances de la tecnología forense, los detectives ahora pueden exponer al culpable de una muerte invisible. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Muerte Invisible. La noche del 7 de septiembre de 1991, los paramédicos asistieron a la casa de Robert y Joan Carley en Wilkes-Barre, Pensilvania. Joan les dijo a los paramédicos que su esposo Robert tenía un dolor muy agudo. Aunque inmediatamente no pudieron determinar la causa del problema, descubrieron que sus signos vitales eran peligrosamente débiles. El electricista de 32 años fue llevado inmediatamente al hospital. Los médicos ya estaban familiarizados con Robert Carley. Lo habían tratado por una extraña enfermedad nerviosa hacía pocos días. En esa ocasión, Carley se quejaba de un dolor en las manos y pies, también de perder el cabello y de tener náuseas. Ahora, el aumento de los síntomas de Carley causó que reconsideraran su diagnóstico. Los neurólogos del hospital ordenaron nuevas pruebas, esta vez por exposición a químicos tóxicos. Dos semanas más tarde, los médicos confirmaron que Robert Carley sufría de exposición al talio, un metal muy tóxico. El talio, un organismo natural, se había usado como pesticida en gran escala durante los años 70, pero fue prohibido para usarlo en gran escala luego que los investigadores determinaran que la exposición a cantidades concentradas podría ser mortal. Hoy en día solo se usa con fines industriales. No necesito todo. El toxicólogo forense Dr. Frederick Readers explica los efectos de la exposición al talio. 2, 3. Es un veneno nervioso. Frecuentemente comienza con quemazón en los pies y luego comienza una parálisis ascendente. Uno no puede caminar y finalmente no puede mover los brazos. Los ojos comienzan a cerrarse y después el cerebro y el corazón se detienen. Es un veneno sumamente engañoso. Para Robert Carley, la información llegó demasiado tarde. Señora Carley, lo siento mucho, no hay nada que podamos hacer. El daño ya se había hecho y los efectos eran irreversibles. Luego de sufrir un ataque cardíaco masivo, lo conectaron a un equipo para mantenerlo vivo. Sería mejor para él si nosotros... Al poco tiempo se le declaró muerte cerebral. Ya veo. La esposa de Robert, Joan, consintió para que se apagara el equipo que lo mantenía vivo. ¿Puede venir conmigo? Horas más tarde, Robert Carley fue declarado muerto. La causa oficial de la muerte fue una falla cardiopulmonar debida a envenenamiento con talio. Ahora debían determinar cómo y dónde había tomado contacto con el químico mortal. Un representante del Departamento de Seguridad y Sanidad Ocupacional fue enviado para investigar. Joan Carley dijo que antes de su muerte, Robert había estado trabajando en la reparación general del campus de una universidad. Me parece bien. Al tiempo de comenzar a trabajar, Carley le dijo a sus compañeros de trabajo que tenía síntomas parecidos a la gripe.
pero al finalizar la primera semana apenas podía caminar. Decía que sus pies parecían de plomo. Sus colegas notaron que transpiraba y su rostro estaba muy colorado. Robert Carley se pasaría los próximos meses entrando y saliendo de hospitales, yendo de una crisis médica a otra. Tal vez debas tomar algo o comer algo. Fue un día muy largo. Sí, ¿quieres algo? En el lugar en donde trabajaba Robert Carley había un laboratorio de química y cuartos donde los químicos eran almacenados, incluyendo 5 contenedores de sales de talio. Los investigadores comenzaron un exhaustivo examen del laboratorio de química. Debían identificar la causa y sacarla de allí antes que otros se lastimaran. El equipo tomó numerosas muestras y revisó exhaustivamente varios objetos y lugares para determinar si había otra fuente de exposición. No encontraron nada. No había signos de derrame en ninguno de los contenedores. Se enteraron de que Carley tenía un armario en su garage que había traído del laboratorio de química de la universidad. Registraron su casa, pero no hallaron rastros de talio en el armario. Sin razones para explicar la muerte de su esposo, Joan Carley se contactó con un toxicólogo del hospital. Está bien, creo que será suficiente. Temía que ella y su hija pudieran haber estado expuestas. Pidió que las examinaran para saber si tenían talio. Joan Carley dio positiva, pero la cantidad de talio en su sistema no era de un nivel tóxico. No necesitaría un tratamiento. Su hija tenía cantidades incluso menores en su sistema, unas 10 veces menos que su madre. Robert Carley tenía más de 900 veces la dosis letal de talio. Los médicos insistieron que los altos niveles del químico tóxico no podrían haber sido absorbidos por la piel. Debía de haber ingerido una dosis fatal. El hospital le entregó los resultados de las pruebas a la policía. Luego de descartar un suicidio, la policía concluyó que el envenenamiento no había sido un accidente. Robert Carley había sido asesinado. Pero ¿quién lo querría muerto? Los investigadores necesitaban conocer cada aspecto de la rutina diaria de Robert. Mientras la policía recogía algunas cosas de la casa, Joan le dijo a los detectives que su esposo diariamente llevaba todos los días al trabajo un termo de 2 litros de té helado. Chuck, si no te importa, ¿puedes llevar esto? Lo que quedaba del té al final del día era compartido por toda la familia en la cena. El recipiente de 2 litros fue recogido para posteriores análisis. También se recogieron otros 2 termos, uno de 1 litro y otro de medio litro. Joan le dijo a los investigadores que ninguno de esos 2 recipientes habían sido llevados al trabajo por su esposo. Todos los objetos recogidos se enviaron al laboratorio y fueron analizados. Mientras esperaban los resultados, la policía continuó con la investigación. Hola, somos de la policía. Hablaron con los compañeros de Robert. Le dijo sobre la muerte del señor Carley. Entiendo que era su amigo. Había más de 150 hombres trabajando en las reparaciones de la universidad. Nos preguntamos si había alguna relación entre ustedes. Como todos trabajaban en el lugar donde Robert enfermó, todos eran considerados sospechosos. La policía debía determinar si alguno de ellos tenía un motivo para matar a Robert Carley. No creo que ninguno de ellos haya sido. Pero a nadie parecía disgustarle el electricista. Entiendo. Cariño, ven aquí, déjame mostrarte algo. Sí. Mira esto. Los compañeros de Robert dijeron que Joan recientemente había heredado una gran suma de dinero. El seguro de vida es algo que debemos considerar, ¿sabes? Es importante. Ella había recibido una suma de $1 millón en un juicio después de que su primer esposo muriera en un accidente automovilístico. Podemos hacerlo No, juntos. absolutamente no. Ese dinero fue causa de fricciones. Tengo algunas ideas sobre lo que hacer con ese dinero. Ángela está yendo a la universidad. Robert quería usar el dinero para comenzar su propia empresa de electricidad. Estuve esperando 6 meses. Además, tú querías hacer un jardín. Joan dejó muy en claro que no tenía intenciones de financiar los sueños de su esposo. Es mi dinero.
Bien, No, podemos no discutirlo. podemos. Es mi dinero y no te lo daré. Los investigadores supieron que como resultado de la muerte de Robert, Joan recibiría otros $300,000 como la única beneficiaria de varios seguros de vida. La información era suficiente para que la policía pusiera a Joan en la lista de sospechosos. Sí. Pero como ella y su hija también habían sido envenenadas, no parecía probable que fuera la asesina. En el laboratorio, los especialistas examinaron alrededor de 100 objetos obtenidos en la casa de Carly. Solo 2 de los objetos de la casa de Carly dieron positivo en cuanto al talio. El termo de 2 litros que Robert llevaba con él todos los días al trabajo y uno de los 2 termos pequeños que Joan no quería que salieran de su casa. ¿Le parece conocido? Para la policía, los descubrimientos eran problemáticos. Es el mismo punto de entrada. Como se había encontrado talio en uno de los termos que Robert nunca llevaba al trabajo, no había otro vínculo directo entre el envenenamiento y la universidad. Debe ser él. La policía comenzó a sospechar que habían estado buscando al asesino de Robert en el lugar equivocado. Los resultados del laboratorio fueron divulgados y publicados en un periódico local que seguía la investigación. ¿Por qué no comienza del principio? Joan le dijo a la policía que recordaba algo que explicaría por qué las pruebas del termo pequeño habían sido positivas. Dijo que luego de que su esposo fuera hospitalizado, la llamó y le pidió que le llevara pizza y té helado para la fiesta de despedida de su compañero de cuarto. Sí. Joan dijo que pasó lo que quedaba del té del termo de 2 litros al recipiente pequeño y lo llevó al hospital. Mientras el termo de 2 litros siguiera siendo el centro de la investigación, los compañeros de Robert no podrían desestimarse como sospechosos. Y ninguno de ellos tenía una razón para matar a un electricista. La investigación había llegado a otro camino sin salida, uno que duraría por los próximos 3 años. Tres años después de la muerte por envenenamiento de Robert Carly, la policía del estado de Pensilvania se hizo cargo de la investigación. Sin pistas ni sospechosos, los investigadores se enfrentaban a un desafío. El sargento Dave Vondolowski fue asignado al caso. El primer paso que di fue decidir que comenzaríamos nuevamente de cero, justo en el principio, como si el crimen hubiera ocurrido ayer. Los investigadores comenzaron con los hallazgos forenses. La autopsia original no había determinado cuándo ni cuán a menudo la víctima había ingerido talio. Los investigadores temían que las respuestas que necesitaran se hubieran ido a la tumba con Robert Carly. El 23 de agosto de 1994, el cuerpo de Robert Carly fue exhumado para ser estudiado. Se tomaron cabellos y uñas del cuerpo. Las muestras de cabello se examinaron utilizando un instrumento calentador de absorción nuclear. Ahora eso se calentará. En esta prueba se coloca una muestra en un tubo de grafito y se calienta al punto de la evaporación. El tubo se ilumina con una luz. La cantidad de energía absorbida por el vapor determina si contiene talio y en qué cantidad. Las muestras del cabello de Robert Carly contaban una historia muy especial. Robert Carly había comenzado a ingerir talio mucho antes de ir a trabajar a la universidad. Había sido lenta y metódicamente envenenado hasta la muerte. Luego, una última dosis masiva le fue administrada cerca del momento en que fue hospitalizado. La única persona con motivo y acceso era Joan Carly. Los investigadores estudiaron las primeras declaraciones de Joan. Les interesó la que decía que le había llevado pizza y té en un termo de medio litro a Robert y a su compañero de cuarto días antes de la muerte de Robert. Los investigadores le preguntaron a su compañero de cuarto, Richard Bonin. Tengo que hacerle unas preguntas. Él les dio una historia muy diferente a la que había contado Joan unos años antes. ¡Sorpresa! ¿Y eso? De acuerdo a Bonin, ni él ni Robert le habían pedido a Joan que le llevara comida o bebidas. Bien, aquí tienes.
Tampoco celebraron la despedida de Bonin, la que no tuvo lugar hasta los 2 días siguientes. Esa noche, de acuerdo a su compañero de cuarto, la condición de Carly empeoró considerablemente. Gritaba de dolor. Bonin pidió ayuda. Creo que se debe investigar. Richard Bonin recordaba que Joan había llevado el té helado en un termo de 2 litros. Muy bien, se lo agradezco mucho. La policía creyó que Joan le había dado la dosis fatal a su esposo mientras los médicos intentaban en vano salvarle la vida. Hola, John. El 12 de diciembre de 1996, Joan Carly fue arrestada y acusada de homicidio en primer grado. Como un acuerdo de reducción de pena, Joan confesó. A los meses de haberse casado con Robert, se dio cuenta de que su matrimonio había sido un error. El divorcio era una alternativa, pero el pensar en el seguro de vida de su esposo la tentaba. El frasco viejo de veneno para ratas que encontró en el sótano parecía ser la solución. Podría deshacerse de su esposo y recibir $300,000 a cambio. Joan envenenaba el té helado de Robert Carly todos los días. Para disipar sospechas, le administró una dosis inofensiva a su hija y ella tomó otra. Por un tiempo, su estrategia y tácticas de distracción funcionaron. Joan Carly eludió a la policía por más de 5 años. Joan Carly fue sentenciada a una condena de 10 a 20 años de prisión en la Penitenciaría Estatal de Pensilvania. En este caso, los nombres de las víctimas y del asesino fueron cambiados. El 30 de enero de 1985, el oficial de policía Walter Wallace acudió al Hospital General Memorial. Como veterano del Departamento de Policía de Roselle, Nueva Jersey, frecuentemente respondía a emergencias médicas. Pero esta llamada era personal. Señor Wallace. El médico le informó a Wallace que su esposa Beth había sufrido un colapso y un acceso. ¿Está tomando medicación? Wallace estaba aturdido. Cuando había salido esa mañana hacia el trabajo, su esposa estaba bien. Está muy mal. ¿No tomó nada? Beth no tenía antecedentes de accesos y aunque tenía problemas de peso, había estado relativamente en buena salud. Como los signos vitales de Beth disminuían rápidamente, los médicos le dieron al oficial pocas esperanzas. No está tomando nada. ¿Está haciendo dieta? No había explicación a sus síntomas. ¿Hay antecedentes de ataques cardíacos? ¿Toma medicación? 3 horas más tarde, Beth Wallace moría. Cuando llegó, la trajimos inmediatamente. ¿Cómo sabe si valía la pena? Beth y Walter habían estado casados durante 24 años y tenían 3 hijos. La madre de Beth, Rose Parker, vivía con ellos cuando ocurrió la tragedia. Debido a la súbita y repentina muerte de Beth Wallace, el médico solicitó una autopsia. La causa de la muerte se determinó como paro cardíaco. Un mes después, la tragedia volvió a golpear la casa Wallace. Rose Parker sufrió un ataque cardíaco. Los paramédicos trabajaron arduamente para estabilizarla y rápidamente la llevaron al hospital. Pero era demasiado tarde. Poco después de llegar, Rose Parker murió. En la oficina de la Fiscalía del Condado, los investigadores se enteraron de las muertes mediante el abogado de Rose Parker. El año pasado perdí... El hecho de que 2 mujeres saludables murieran repentinamente y con un mes de diferencia levantó sospechas. Es un oficial de policía. Les pidió a los investigadores que vigilaran a Walter Wallace. Se los agradecería. El asistente del fiscal, Richard Rothbard, siguió esta información. Cada vez que se tiene a un empleado público y en especial a un oficial de policía como sospechoso de haber perpetrado un crimen,
Se debe estar muy seguro de que las pruebas apunten hacia esa dirección antes de armar formalmente un caso contra ese individuo. Para hacerlo, los investigadores se comunicaron con el Dr. Ren Lang Lin, toxicólogo del estado de Nueva Jersey. Un examen de los archivos mostraba que no se había hecho una prueba de toxicología. Pronto supieron que el cuerpo de Rose Parker no les daría pistas. No se había practicado una autopsia. Había sido embalsamada y sepultada. Pero durante la autopsia de Beth Wallace se tomaron muestras de tejido. Estas se enviaron para un análisis toxicológico intensivo. Pasarían 6 semanas hasta que los investigadores recibieran los resultados. El capitán Edward Johnson le solicitó al departamento policial de Roselle el legajo de Walter. De su contenido emergió el retrato de un hombre. Wallace era un oficial de policía modelo. Era muy popular entre sus superiores y compañeros. Nada en su legajo era poco común o levantaba sospechas. El capitán Johnson leyó el legajo en su totalidad, incluyendo los documentos de su retiro del ejército. Decía que había ganado varias medallas importantes y realizado muchas operaciones de combate en Vietnam. Por alguna razón, no recuerdo exactamente por qué fue, yo estaba mirándolo y me sorprendieron sus antecedentes. Había algo en la 214 que no parecía correcto. Johnson se comunicó con el ejército de los Estados Unidos para verificar sus antecedentes. Su sospecha fue confirmada. Nunca ganó ninguna de esas medallas, nunca estuvo en las fuerzas especiales. De hecho, no podemos verificar los servicios de este hombre en el extranjero. Así que el 214 que estaba en la policía era una falsificación. Walter Wallace era un mentiroso, pero ¿era capaz de asesinar? Para averiguarlo, los investigadores debían hablar con las personas que más lo conocían, sus compañeros oficiales. Hola Jeff, ¿tienes ese expediente? Los investigadores hicieron una visita de bajo perfil al departamento de policía de Roselle mientras Wallace no estaba en servicio. Te lo devolveré en un par de días, ¿de acuerdo? No esperaban que los colegas de Wallace fueran amigables, pero un oficial los sorprendió. De acuerdo al oficial, había algo confuso en la condición marital de Walter. Lo sé, en diciembre me llegó un informe. Sospechaba que Walter se había casado con una mujer llamada Jacqueline Dale mientras aún estaba casado con Beth. Los investigadores se preguntaron, ¿Walter estaba legalmente divorciado o llevaba una doble vida? 2 días. De acuerdo. Mediante los amigos de Beth, los investigadores supieron que Walter estaba mucho tiempo fuera de su casa. Le dijo a Beth que estaba tratándose en un hospital de veteranos por exposición al agente naranja, un herbicida usado en Vietnam para destruir la vegetación. Y por eso, a veces por una semana o más, podría irse o podía irse por toda la semana. Ella no lo vería ni oiría de él y ella no podía hablar con él porque la guardia, él se encuentra en el hospital, no tiene teléfono. Él era muy, muy bueno para este tipo de engaños, realmente. Los investigadores viajaron hasta Elizabeth, Nueva Jersey, para interrogar a la otra esposa de Wallace. Siéntese. Gracias. Jacqueline Dale confirmó que ella y Walter se habían casado el 2 de noviembre de 1984, 3 meses antes de la muerte de Beth Wallace. Nunca los vi. Ella dijo que Walter se había divorciado de su esposa el verano anterior. Walter le había mostrado los documentos del divorcio cuando había terminado, y ambos celebraron. ¿Ahora es oficial? Sí. Estoy muy contenta. Los investigadores encontraron el acta de divorcio entre los documentos que les había dado el abogado de Rose Parker. Este juicio es erróneo. Numerosas irregularidades les hicieron cuestionar su validez. Y no es del tipo legal. Los investigadores buscaron el acta original de divorcio en la corte del condado. Bien, aquí está. No había registros bajo el nombre de Wallace. M177. Luego buscaron por el número de caso solo para descubrir que pertenecía al divorcio de otra persona. Wallace. El caso claramente decía Martin contra Martin, no Wallace contra Wallace. Está por aquí. La policía pensó que Wallace utilizó su placa para conseguir el acta de divorcio. Bien, aquí lo tenemos.
Walter alteró los documentos para obtener una licencia de matrimonio con Jacqueline. ¿Puede darme una copia? Los investigadores enviaron el documento al laboratorio del FBI para analizarlo. Habían atrapado a Walter en otra mentira. Y esta indicaba el posible motivo de un asesinato. Pero los investigadores estaban confundidos. ¿Por qué Wallace falsificaría un divorcio y mataría a su esposa en lugar de terminar con su matrimonio legalmente? En busca de un potencial motivo financiero, los investigadores estudiaron el testamento de Beth. Walter heredaría todo, incluyendo la casa de la familia. Pero algo en este documento también atrajo la atención de los investigadores. El testamento estaba fechado solo 2 meses antes de la muerte de Beth. El momento parecía muy conveniente. Venga y dialogaremos. Posteriores investigaciones revelaron la existencia de un testamento anterior. ¿Qué tienes? Bien, miraba esto. Aquí Beth le dejaba todo a su madre. Creo que deberíamos verlo en detalle. Y tan solo le dejaba $1 a su marido. Los investigadores se preguntaron si había falsificado el segundo testamento y luego matado a su esposa. Escrito a máquina. Parece muy similar a los comentarios que hizo. El nuevo testamento estaba certificado por una secretaria del Departamento de Policía de Roselle. ¿Es su sello? Pero ella negó haber atestiguado el testamento o haber sellado el documento. La secretaria dijo que Wallace frecuentemente trabajaba en su escritorio sin llaves. Podría haber usado fácilmente su sello de notaria para certificar un documento sin su consentimiento. Los investigadores tenían un caso circunstancial contra Walter Wallace, pero debían probar que ese documento lo conducía al asesinato. Los investigadores de Roselle, Nueva Jersey, sospecharon que el oficial Walter Wallace era responsable de la muerte de su esposa Beth. Ahora esperaban reforzar su caso circunstancial con evidencias tangibles de que la había envenenado. Durante 4 meses en el caso, el Laboratorio Estatal de Nueva Jersey revisó los resultados de un estudio toxicológico general de la sangre, tejidos y orina de Beth. Debido a que las pruebas para buscar drogas ilegales y alcohol dieron negativas, los técnicos del laboratorio fueron más lejos. Sometieron las muestras a una batería de pruebas para incluir drogas recetadas, metales tóxicos y un número de toxinas ingeribles. Sin embargo, no encontraron nada para explicar la muerte de Beth. Pero aún debían analizar un asesino engañoso en particular: cianuro. Las muestras de la víctima se colocaron en tubos de ensayo. Luego se les agregó un reactivo de color. En contacto con el cianuro ocurre una reacción. Finalmente la muestra se tornó púrpura oscura. Beth Wallace tenía cianuro en su sistema cuando murió. Para determinar la cantidad de veneno, la muestra se estudió con un espectrofotómetro. Una dosis letal de cianuro es de unos 2.5 miligramos por litro. Los resultados demostraron que Beth Wallace tenía casi el doble en la sangre y más del triple en el vaso. El próximo movimiento de los detectives era relacionar a Wallace con el cianuro. Todos los detectives que teníamos en la unidad de homicidio salieron a golpear puertas en las fábricas del distrito que hay en Roselle. Fuimos a todas. Se trata de suponer si tienen cianuro o no y preguntar: ¿tiene cianuro? ¿Se le perdió? ¿Alguien vino a buscarlo? Si se moja, asegúrese de lavarse las manos. La encuesta funcionó. Un empleado de una fábrica de enchapados reveló que Wallace había comprado cianuro de potasio. ¿Servirá esto? Eso me servirá. El oficial le dijo que necesitaba un producto químico para quitar el número de serie de un revólver. El 18 de junio de 1985, Walter Wallace llegó a la estación de policía y se le comunicó que se presentara en la oficina del principal.
Walter Wallace? Allí lo pusieron bajo arresto y lo condujeron hasta la cárcel. Beth Wallace tiene derecho a guardar silencio. Se consiguió una orden para registrar la residencia de Wallace. Tiene derecho a hablar con un abogado y que esté presente con usted. Bien, muchachos, esta es la situación. Tenemos al jurado. La oficina del fiscal consiguió la ayuda de un equipo de narcóticos. Buscamos cianuro. Tenemos... Debido a la naturaleza de sus trabajos, los miembros del equipo se especializaban en realizar búsquedas meticulosas. La policía recogió más de 100 objetos de la casa de Wallace. Capitán, encontré esto. Una máquina de escribir estaba oculta tras el sillón. En un cajón se hallaron documentos legales, incluyendo el acta original del divorcio de Martin. Arriba, el equipo de narcóticos encontró una puerta que conducía al ático. Se recogieron muestras escritas junto con una página de firmas falsificadas. En 15 minutos, un miembro del equipo descubrió una prueba física crucial. Bingo. Un frasco vacío. ¿Qué encontraste? Encontré esto en el ático. La etiqueta escrita a mano decía cianuro de potasio. Los objetos fueron examinados en el laboratorio junto con el acta de divorcio y el testamento. Una máquina de escribir confiscada resultó tener errores de espacios que coincidían con los de los documentos adulterados. Aún más incriminatorias, las firmas de varios de los documentos resultaron haber sido falsificadas. Finalmente se halló cianuro en el frasco encontrado en el ático de Wallace. La letra de la etiqueta era la suya. En mayo de 1996, Walter Wallace fue hallado culpable de bigamia y del homicidio en primer grado de su esposa. La policía dedujo que la doble vida de Walter Wallace se estaba complicando demasiado. En vez de iniciar un divorcio, Walter Wallace eligió el asesinato. 2 semanas sin un refrigerador que funcione. ¿No tienes consideración? Pero este intento de financiar una nueva vida a costa de su esposa fue su ruina. Le pedí que guardara mi comida en su refrigerador. Wallace fue sentenciado a pasar de 30 años en prisión a cadena perpetua. Nunca fue acusado o enjuiciado por el asesinato de su suegra, Rose Parker, debido a falta de evidencias. En este caso, los nombres de la víctima y del asesino han sido cambiados. No sé qué sucede. El 17 de julio de 1991, Dana Jacobs despertó y descubrió que su esposo Larry estaba muy enfermo. Esto te hará bien. Parecía haber comido algo en mal estado. Tenía un intenso dolor estomacal, vómitos y diarrea. ¿Cómo está tu estómago? Como su condición no había mejorado en la mañana, ella decidió llevarlo a la sala de emergencias. ¡Hola! Se detuvo en casa de sus vecinos para dejar a sus hijos. John, debo llevar nuevamente a Larry al hospital. John Valiant se preocupó. Sí, los cuidaremos, tranquila. Larry había entrado y salido del hospital por semanas con problemas gastrointestinales. Si necesitas algo, dímelo, por favor. Vamos adentro. Sí. Jacobs fue internado en un hospital de Louisville, Kentucky. Los médicos le administraron suero para evitar que se deshidratara. Tenían de qué preocuparse. Aunque tenía los síntomas típicos de haberse intoxicado con comida, no respondía al tratamiento. Hola. Al día siguiente, Dana llamó a John Valiant con trágicas noticias. Su esposo Larry había muerto. Le pidió que no le dijera nada a los niños hasta que ella pudiera hablar con ellos. Se realizó una autopsia con el consentimiento de Dana. Los médicos querían saber qué había matado al saludable hombre de 41 años. Aparentemente, Jacobs había sufrido un ataque cardíaco. Sin embargo, no había indicios de una enfermedad coronaria o de la causa del ataque.
Su súbita muerte se consideró un misterio. El lunes por la mañana, John Valiant le relató los tristes eventos de la semana a sus colegas en la oficina de la Asociación de Abogados. Ella vino de noche y se llevó a los niños. Hola John, ¿cómo estás? Al poco tiempo, Valiant recibió intrigantes noticias de un colega abogado. Oh, no, es terrible. Su cuñado tenía una compañía química. Dana Jacobs había sido una cliente reciente. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás hoy? Muy bien. De hecho, ella fue el día anterior a que su esposo enfermara. Compró un químico llamado colquicina. ¿Cuánto cuesta? El cheque fue rechazado. Su cuñado solo recordaba la compra porque el cheque de Dana no tenía fondos. ¿Y su cuñado lo llamó para quejarse porque su cheque había sido rechazado? Él pensó que era una coincidencia que los dos sucesos involucraran a la misma familia. Valiant estudió el químico. Descubrió que la colquicina en pequeñas dosis se usa para tratar la gota. Cantidades mayores podrían ser fatales. Se comunicó con Barbara Weekly Jones, médica forense de Kentucky. Hay una línea delgada entre los niveles terapéuticos con que se trata la artritis gótica y los niveles de la droga que pueden causar efectos colaterales. Los principales efectos colaterales de esta droga son las náuseas, vómitos y diarrea, los que, cuando se complican, pueden ser fatales y causar la muerte de una persona. La doctora Weekly Jones sabía que el análisis de drogas generales realizados en una autopsia no revelarían una toxina específica como la colquicina. Preparó sangre y muestras de tejido para otros análisis. No confiaba en que el resultado de los análisis lo comprobaran. Si Jacobs había ingerido colquicina, probablemente la había eliminado de su torrente sanguíneo antes de morir. Su única esperanza era hallar rastros del químico en órganos específicos. Como la región gastrointestinal la absorbe, se metaboliza parcialmente en el hígado y se excreta en el riñón. Estos 3 órganos habrían sido las zonas más probables para encontrar residuos de colquicina en el momento de la autopsia. Llevaría 2 semanas obtener los resultados de las pruebas. Los investigadores deberían esperar la respuesta a una pregunta crucial. ¿Larry Jacobs había sido asesinado? Larry Jacobs, de 41 años y padre de 2 hijos, había muerto a causa de una indisposición estomacal. John Valiant, vecino de Jacobs, miembro de la Asociación de Abogados, sospechaba. Asignó al detective Pat Conklin del Departamento de Policía del Condado de Jefferson para que investigara. ¿Cómo está usted? Bien, tome asiento. Gracias. Valiant le dijo a Conklin que la esposa del hombre muerto había comprado un químico potencialmente letal llamado colquicina tan solo días antes de la muerte. Basado en colquicina. Lo primero que se le ordenó al detective fue ir a la oficina de la médica forense del estado. Los resultados del análisis toxicológico de Larry Jacobs finalmente habían llegado. Nunca se sabe sobre un caso. Tenía 160 nanogramos por milímetro de colquicina en su sistema. Más que suficientes para matar a alguien. Siéntese. Gracias. Era hora de confrontar a Dana Jacobs. Jacobs, tengo un par de preguntas que quiero hacerle. Primero debo informarle que... Pero los investigadores se sorprendieron por la manera en que los recibió. Nos invitó a pasar. No había señales de ningún problema. Fue muy cordial con nosotros. En ningún momento percibimos la mínima señal de duda mientras hablaba con nosotros. Inmediatamente admitió haber comprado la colquicina. Así es, yo la necesitaba. Dijo que necesitaba sustancia para matar las algas que crecían en su piscina. Bueno, los análisis dicen... Los investigadores le preguntaron si aún le quedaba. La compré para nuestra piscina. Dijo que la había usado toda en la piscina. Sí. Le pregunté cómo consiguió el químico. Y nos dio el nombre de algunas tiendas en las que
les recomendaron que usara este químico para controlar las algas. Disculpe. Los detectives acudieron a estas tiendas en un esfuerzo por confirmar la historia de Dana. ¿Sabe algo? Si puedo ayudar, me encantaría. Nadie recordaba haberle dicho que la colquicina podía utilizarse para controlar las algas. ¿Colquicina dijo? De hecho, la mayoría nunca había oído hablar de la sustancia. Los investigadores estaban atascados. Sabían cómo había muerto Larry Jacobs, pero no por qué. Tal vez una investigación de la pareja arrojaría más pistas. ¿Señorita Jacobs? Sí. Los investigadores visitaron a la hermana de Larry. Le dijo a la policía que la pareja tenía problemas financieros como resultado de los gastos compulsivos de Dana. Él iba al banco y no había fondos. Los miembros de su familia les habían prestado miles de dólares, pero nunca devolvieron nada. Larry le dijo a su hermana que había tomado medidas para evitar los gastos compulsivos de Dana, pero de nada había servido. Larry, ¿qué estás haciendo? Sus tarjetas de crédito habían excedido el límite de compra. Un compañero de trabajo de Larry recordó haberle prestado dinero en un viaje de negocios para que pagara la comida y el cuarto de un hotel. El avergonzado ingeniero explicó que en ese tiempo no tenía ni efectivo ni tarjetas de crédito. Y lo reembolsó, me devolvió el dinero. Mientras que 2 seguros sean... Y estaba el dinero de la póliza. Larry tenía 2 seguros de vida. Uno de ellos por $138,000 y el otro por $250,000. Así es, en efecto. De acuerdo, ahora preciso su firma. Los detectives indagaron más en el pasado de Dana Jacobs. Descubrieron que la respetable esposa y madre tenía un pasado turbulento. Antes de casarse, Dana había estado presa por falsificar cheques. Gracias a sus informes penales, los investigadores descubrieron que un consejero la había diagnosticado como una mentirosa patológica que necesitaba un tratamiento psiquiátrico. Dana Jacobs fue arrestada y acusada por asesinato en enero de 1992. La policía estaba segura de haber atrapado a una asesina. Pero una nueva pista estaba por emerger. Una pista que podría ponerla en libertad. Cinco meses después de la muerte de Larry Jacobs, su viuda Dana fue acusada de asesinato. Debo hacer algo. Ya no puedo soportarlo. Libre bajo fianza, Dana regresó a su casa con sus hijos. Solo semanas antes del juicio, ella hizo un hallazgo que podría exonerarla. Dime, ¿qué tienes allí? Una nota de suicidio de su esposo. ¿Es una carta de papá? En ella decía que la situación financiera era demasiado para tolerar. Los investigadores estaban escépticos, pero la nota tenía la letra de Larry. Además, se sabía que el difunto había estado deprimido por problemas de dinero. Sí. Con sus antecedentes como ingeniero químico, era posible que se familiarizara con la colquicina y que la hubiera utilizado para acabar con su vida. Sí. La nota suicida se la entregó a Steven Slater, un experto en documentos. Lo primero que notó fue que se habían utilizado diferentes bolígrafos. Había un párrafo o una oración con un trazo muy delgado, escrito con un instrumento de punta fina, y luego aparecía un instrumento mediano o ancho y otra palabra o 2 o 3, y luego lo mismo. Fue rápidamente aparente que la nota había sido creada cortando y pegando palabras y frases de los escritos de Larry Jacobs. Luego de haberla pegado, un estudio minucioso de la nota demostró que primero la había copiado, pasándola a través de una máquina de fax para producir una copia. En los 5 meses y medio que siguieron a la muerte de su marido, Dana Jacobs había gastado cerca de $200,000, la mitad del dinero que había cobrado por el seguro.
Una de sus primeras compras había sido un fax. La nota suicida que falsificó era su último y desesperado intento por desorientar a las autoridades. Otra prueba incriminatoria fue otorgada por la hija de John Valiant. Sé cómo lo hizo. No puedo creerlo. No, papá, es cierto. Sé cómo lo hizo. Sarah Valiant testificó que vio a Dana Jacobs rellenando cápsulas vacías con un polvo blanco. ¿Puedo? Sí. La señora Jacobs le dijo a la niña que estaba haciendo vitaminas para colocarlas en la comida de su padre. Bueno, ¿podemos ir? Sí, por supuesto. Adiós. Le explicó que era la única manera de que él tomara las vitaminas. La policía supuso que Dana Jacobs utilizó una rutina familiar para envenenar a su esposo. El 23 de noviembre de 1992, Dana Jacobs fue hallada culpable de homicidio en primer grado. Fue sentenciada a 28 años de prisión. Letal pero invisible, el veneno les ha permitido históricamente a los asesinos golpear sin temor a represalias. Pero invisible ya no significa indetectable. Gracias al avance de la ciencia forense, los detectives tienen nuevas herramientas para atrapar al asesino y resolver el misterio que hay detrás de una muerte invisible.